Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la evaluación de quejas de memoria en el adulto mayor, ¿no? Básicamente nos vamos a dedicar a ver lo que es la evaluación del adulto mayor. Yo soy la doctora Tania Tello Rodríguez, soy médico geriatra y laboro acá en el servicio de geriatría del Hospital Cayetano Heredia. El tema de hoy es sobre evaluación de quejas de memoria en el adulto mayor. Básicamente vamos a ver cómo se hace la evaluación de un adulto mayor que viene a consulta externa y nos dice que tiene quejas de memoria, ¿no? En eso va a estar enfocado la charla de hoy y probablemente en otras charlas que se tengan más adelante en el próximo año, pues abarcaremos lo que es manejo, tratamiento más detalladamente de este tema relacionado a la memoria, a las demencias. Como sabemos, la población adulta mayor está creciendo, ¿no? Como ven ustedes acá en las pirámides poblacionales, para el 2019 vemos cómo la población de 60 años a más se ha ido incrementando, ¿no? En el tiempo. Los problemas de memoria son una queja frecuente, ¿no? En los adultos mayores, ya sea que son reportadas por el propio paciente que dice, me estoy olvidando las cosas, ¿no? Porque de repente va a la cocina y no se acuerda para qué fue, o fue a su habitación y no se acuerda para qué fue, o fue a comprar algo y de repente no se acuerda para qué fue a la tienda, ¿no? Y eso es reportado a veces por el propio paciente, por la familia o cuidadores, y necesita una investigación independientemente de la causa que sea. O sea, si alguien tiene estos olvidos, hay que evaluar por qué está pasando esto en esta persona adulta mayor. La demencia, ¿no? Que ya es cuando la persona adulta mayor, estos olvidos impactan en sus actividades de la vida diaria, es decir, que esta persona ya no puede a veces ir a hacer sus asuntos económicos, ya no puede bañarse, ya no puede vestirse. Cuando hay un impacto en las actividades de la vida diaria, uno dice que este paciente tiene demencia. Y eso tiene un impacto en la persona, en la familia, ¿no? En el entorno social y laboral y en la sociedad en general, ¿no? Porque al final esta persona va a ser dependiente y va a necesitar una persona que normalmente es un familiar y normalmente es una hija, ¿no? Que cuide de ella durante el transcurso del día, porque estas personas tienden a caerse más en casa y esto llevaría a fracturas y por ende una de ellas es fractura de cadera y en el tiempo pues causa mayor mortalidad, ¿no? A pesar del mejor entendimiento de la fisiopatología de las demencias, el pilar del manejo sigue siendo sintomático, ¿no? No existe una cura para esto y con niveles de evidencia muy variables, ¿no? La demencia es una de las principales causas de discapacidad al final de la vida, que hacen que una persona necesite de otras personas para que puedan hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? Las personas tienen dificultad en vivir independiente y tienen dificultades ya en el funcionamiento social y ocupacional, ¿no? Y obviamente va a haber mayor dependencia, mayor severidad de la demencia. Pero la población adulta mayor que tiene demencia es una población muy heterogénea, ¿no? Vamos a tener adultos mayores, por ejemplo, esta señora de 80 años, que solo tiene demencia y no tiene otra enfermedad, no es hipertensa, no es diabética, tiene un adecuado soporte social y a sus actividades de la vida diaria ya las tiene algo disminuidas, ¿no? Como podemos tener otra señora de 78 años que tiene demencia, pero que sí es hipertensa, que tiene artrosis de rodilla, que es obesa, que ya tiene dificultades en sus actividades de la vida diaria y que tiene un riesgo social. Así también tenemos un varón de 85 años que tiene demencia, que tiene problemas cardíacos, insuficiencia cardíaca, es hipertenso, es diabético, tiene una enfermedad renal, ¿no? Tiene una fibrilación auricular, le ha dado un infarto cerebral, es un problema social y ya es dependiente, ¿no? O tenemos personas muy mayores, como esta señora de 95 años, que tiene demencia, que es hipertensa, que no escucha bien, una hipoacusia severa, que no ve en el ojo derecho, una ceguera, que tiene un soporte social adecuado y que es dependiente para actividades básicas de la vida diaria. Se dice aproximadamente que 47 millones tienen demencia en el mundo en estos últimos años, 2018-2019,
Y como vemos, a mayor edad, obviamente, la incidencia por 1000 personas al año se incrementa, ¿no? A mayor edad, las tasas, por ejemplo, en lo que es América Latina, que es el anaranjado, se va a incrementar a mayor edad. Por lo tanto, la demencia es un problema de salud pública, ¿no? ¿Cómo es la transición de la función cognitiva, ¿no? Lo que se ha visto es que tenemos un envejecimiento normal, lo cual tenemos algunos olvidos, en el cual todas las pruebas o test neuropsicológicos son normales, ¿no? Pero luego podemos pasar a un deterioro cognitivo mínimo, en la cual la persona tiene estos olvidos, unas pruebas neuropsicológicas alteradas, los test, pero esta persona todavía hace sus actividades de la vida diaria, ¿no? Es independiente. Y la etapa más avanzada es la etapa de demencia o llamada trastorno neurocognitivo mayor, en la cual en este paciente ya tiene estos olvidos con test neuropsicológicos alterados y que ya afectan sus actividades de la vida diaria, o sea, que ya no pueden hacer algunas actividades instrumentales como ir a comprar, ir al banco, lavar su ropa, cocinar, ¿no? O sus actividades básicas de la vida diaria ya se encuentran deterioradas, ¿no? Entonces ahí tenemos ya las diferentes causas de demencia, ¿no? Aproximadamente se dice que el 22% de personas pueden tener un deterioro cognitivo mínimo, ¿no? Y aproximadamente al año el 1% de un envejecimiento normal puede pasar a demencia, o de envejecimiento normal a deterioro cognitivo mínimo un 5%, y de deterioro cognitivo mínimo leve, un 10% puede pasar a una demencia en el año, ¿no? El trastorno neurocognitivo mayor o llamado demencia, según el DSM-5, que es el nuevo término que se utiliza, trastorno neurocognitivo mayor, es aquel que cumple los criterios, ¿no? Hay evidencia de un decline cognitivo significativo, ¿no? De un nivel previo de funcionamiento en uno o más dominios cognitivos, ¿no? Que están basadas en quejas del individuo de la memoria, ¿no? O de otra área, bien del informante o de la familia o del médico, que existe un decline significativo en la función cognitiva, pero también hay alteración sustancial en la actividad cognitiva, preferiblemente documentada por test neuropsicológicos estandarizados o por una evaluación clínica estandarizada, ¿no? Segundo, los déficits cognitivos, estas alteraciones cognitivas van a interferir con la independencia en sus actividades de la vida diaria. Por ejemplo, el paciente ya probablemente tenga dificultades para tomar un taxi, un bus, para hacer algunas compras, ¿no? Van a empezar a tener ese tipo de dificultades. Y los déficits cognitivos no ocurren exclusivamente en el contexto de un delirio, ¿no? Delirio, ustedes saben que es un cuadro agudo, ¿no? Fluctuante, que a veces las personas mayores lo presentan cuando tienen un proceso agudo, a veces una infección, ¿no? O a veces el uso de fármacos le pueden dar un delirio, ¿no? Los déficits cognitivos no son explicados de mejor manera por otro desorden mental, o sea, por depresión o por esquizofrenia. En lo que son las demencias, como ustedes tienen conocimiento, la enfermedad de Alzheimer es la más frecuente, pero no todas las demencias son enfermedad de Alzheimer, ¿no? Hay un gran porcentaje que son demencias vasculares, demencias frontotemporales, demencias por cuerpo de Lewy, y muchas de ellas son demencias mixtas, ¿no? Que obviamente existen algunos criterios diagnósticos y test neuropsicológicos y evaluaciones para acercarse a un diagnóstico probado. Entonces, ¿cómo se hace la evaluación de un paciente con quejas de memoria, no? Es necesario hacer este paciente adulto mayor una valoración geriátrica integral, en la cual uno hace una evaluación de la función mental, tanto de la cognición como de la parte afectiva, de la función, ¿no? De la funcionalidad para ver sus actividades, si están comprometidas o no, sus actividades de la vida diaria avanzadas, instrumentales o básicas de la vida diaria. Uno empieza a ver qué enfermedades tiene este paciente, ¿no? Si es hipertenso, si es diabético, ver la parte social, si vive solo, ¿no? Si tiene pensión o no, ¿no? Con quién vive, ¿no? Y con la finalidad, ¿no? De hacer una evaluación integral para tener el diagnóstico no solo de la parte física de enfermedad, sino de las áreas mental, que es la cognición afectiva, socioeconómica, de la parte funcional, de la preguntar de los síndromes y problemas geriátricos, si este paciente tiene trastorno de la marcha, equilibrio, si tiene caídas, ¿no? Si tiene insomnio, y de acuerdo a eso hace un plan de intervención para darle una mejor calidad de vida.
Entonces, en esta valoración integral, cuando uno evalúa las quejas de memoria en la parte cognitiva, uno tiene que ver, muy importante, es la historia clínica, como para todo diagnóstico de enfermedad. En la historia clínica es la anamnesis, el relato de la enfermedad, desde cuándo este paciente tiene los olvidos, cómo han progresado en el tiempo, ver si ha habido alucinaciones, trastornos de conducta, si es de la memoria reciente, ¿no? Si asociado a esto el paciente tiene temblor, tiene rigidez, si hay caídas, si hay incontinencia urinaria, ¿no? Para eso es la anamnesis. Hay que hacer una exploración física para ver si el paciente no tiene deterioro, no tiene algún deterioro en la parte osteomuscular, osteoarticular, si no hay un déficit motor, si no hay rigidez, si no hay temblor, ¿no? Uno evalúa la parte funcional, ¿no? Y la parte mental. Entonces, la historia clínica es muy importante. Luego vienen los exámenes auxiliares que uno tiene que solicitar a la persona adulta mayor para descartar una serie de enfermedades que pueden estar asociadas a que este paciente adulto mayor tenga problemas con la memoria, y las neuroimágenes, ¿no? Que también nos ayudan. Entonces, si tengo un paciente con quejas de memoria, lo primero es la historia clínica, como en toda enfermedad, información dada por el familiar o otra persona muy cercana que viva con él, ¿no? Que puede ser un familiar, puede ser un vecino, si es que vive solo, ¿no? Pero tiene que ser alguien que probablemente pase mucho tiempo con esta persona para que me dé una información, ¿no? O un cuidador, si en el caso lo tuviera. Ver si hay cambios cognitivos y de comportamiento en esta persona adulta mayor, y hay cambios en la conducta, si se olvida las cosas que le va contando, la memoria reciente, ¿no? Las comorbilidades, si es hipertenso, si es diabético, si ha tenido un infarto cerebral, si ha tenido algún accidente de tránsito, un traumatismo encefalocraniano, hábitos nocivos, si ingería tabaco, alcohol, ¿no? El uso de fármacos, ¿no? Si está usando algún fármaco como benzodiazepinas o algún antipsicótico, ¿no? La exploración física que se tiene que hacer en la persona adulta mayor, ver si hay algún déficit motor, si hay trastorno de la marcha, del equilibrio, si hay rigidez generalizada, ¿no? Es muy importante la historia clínica. En lo que es la evaluación funcional, hay que ver si esta persona adulta mayor ya tiene algún deterioro o hay una disminución en sus actividades de la vida diaria previas. ¿Qué significa esto? En actividades básicas de la vida diaria, si el paciente todavía puede comer solo, bañarse solo, vestirse solo, contener esfínteres, ir al baño solo, no deambular solo. Esas son actividades básicas de la vida diaria. Actividades instrumentales de la vida diaria, si el paciente, por ejemplo, maneja sus asuntos económicos, cocina, lava, de alguna otra manera interviene en la familia, va a dejar al nido al niño, ¿no? Y actividades avanzadas que hace en la parte de líder social, ¿no? Va a reuniones sociales con los amigos, viajes, ¿no? Ver si hay algún deterioro de la parte de su funcionalidad en el transcurso de estos meses que el paciente empieza a tener estas quejas de memoria. Y la evaluación cognitiva, para evaluar la parte cognitiva va a ser necesario, obviamente, la historia clínica, pero hacer unos test de cribajes, que son unos test de screening, ¿no? Para tener idea de cuán alterado está la parte cognitiva, y la más completa es hacer una evaluación neuropsicológica, que es realizada por psicólogos con especialidad en neuropsicología, donde evalúan de forma muy detallada todas las áreas, no solo memoria, la parte de gnosia, praxia, ¿no? La parte ejecutiva, para ver si hay alguna alteración en esa área, ¿no? Y en los exámenes auxiliares e imágenes tenemos, en exámenes de laboratorio, este paciente hay que ver un hemograma para ver si no tiene anemia. Hay que ver cómo está la parte renal, porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica avanzada, la uremia puede dar alteraciones también en la parte cognitiva, ver cómo está el sodio, porque si el sodio está alterado también puede dar alteraciones en la conciencia, en las hormonas tiroideas, es necesario, si un paciente es hipotiroideo, pues va a estar más olvidadizo probablemente, la alteración de la vitamina B12, dentro del screening también está el HIV, BDRL, el tomarle un electrocardiograma para ver si este paciente no tiene alguna arritmia, una fibrilación auricular que quizás está haciendo cardioembolismo y esté generando zonas de infartos, microinfartos, que de alguna otra manera alteran zonas de memoria, ¿no? U otras áreas ejecutivas, y imágenes como la tomografía o resonancia magnética, sobre todo en pacientes que uno sospecha que puede haber alguna masa tumoral, ¿no? O hay infartos antiguos,
para descartar de todas maneras organicidad, ¿no? Entonces, esa es la evaluación en lo que es de quejas de memoria de una persona adulta mayor. La historia clínica, como hemos mencionado, ¿no? Las comorbilidades, la medicación habitual, si está tomando algún antipsicótico, benzodiazepinas, porque las personas mayores toman con mucha frecuencia, se automedican con benzodiazepinas, ¿no? Y ahí está el clonazepam, el alprazolam, y existen diferentes estudios, ¿no? Revisiones sistemáticas que se ha visto que el uso crónico de benzodiazepinas está asociado a disminución de la parte cognitiva, ¿no? Los pacientes que toman más benzodiazepinas tienen mayor alteración de la parte cognitiva en el tiempo, ¿no? Hay que hacer una exploración física general, como les mencioné, ver si no hay un déficit neurológico focal, si no hay signos de enfermedad de Parkinson, porque la enfermedad de Parkinson en la etapa avanzada también puede llevar a lo que es demencia, anomalías de la marcha y el equilibrio, porque si yo tengo un paciente que tiene trastorno de la marcha, equilibrio, que tiene síndrome de caídas y que tiene incontinencia y encima tiene este problema cognitivo, uno puede pensar que este paciente tiene una hidrocefalia a presión normal y obviamente tengo que pedirle al menos una tomografía cerebral para tener la causa de estos problemas de quejas de memoria, ¿no? ¿Cómo evaluamos la funcionalidad? Como hemos visto en las personas adultas mayores, lo más importante es su funcionalidad, porque es que las personas quieren vivir independientes en su casa o en la sociedad. Entonces, la funcionalidad es muy importante evaluarla. Es el eje de la valoración geriátrica integral. La funcionalidad es la capacidad de ejecutar de manera autónoma aquellas acciones que componen el quehacer cotidiano de una manera deseada a nivel individual y social. Es que la persona siga valiéndose por sí misma, tanto en sus actividades básicas de la vida diaria, como bañarse, vestirse, comer, deambular solo, como seguir haciendo sus actividades instrumentales, ¿no? Ir al banco, ir a comprar, ir al mercado, lavar su ropa, cocinar. O sea, es la capacidad de ejecutar en forma autónoma esas actividades, ¿no? Y es la valoración de su capacidad física, incluyendo su capacidad de autocuidado e independencia en el ambiente, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos funcionalidad. Entonces, ¿cómo hago yo la evaluación inicial del deterioro cognitivo, ¿no? De las quejas de memoria? Si yo tengo quejas de decline cognitivo, de la memoria, de olvidos, ¿no? O de otras partes ejecutivas, uno lo que primero ve es si hay un compromiso en la función ejecutiva, ¿no? En la función ejecutiva. Si existe un compromiso en la función ejecutiva, es buscar si existen compromisos en las actividades de la vida diaria. O sea, si esta parte cognitiva de las quejas de memoria, de los olvidos, o de la parte de la conducta está alterando ya las actividades de la vida diaria, uno puede considerar que ya estamos ante un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo mayor o lo que se llama también demencia, ¿no? Pero si estas quejas, ¿no? De la función cognitiva, este compromiso, ¿no? No altera las actividades de la vida diaria, ¿no? Podemos decir que estamos ante un probable deterioro cognitivo mínimo, deterioro cognitivo leve, o que este paciente quizás está deprimido, o que es un envejecimiento normal, y eso lo vamos a ver, obviamente, después de ver todos los exámenes con el tiempo, ¿no? Pero si hay quejas de decline cognitivo y el funcionamiento normal cognitivo está 100% a través de test de screening, pruebas neuropsicológicas, ¿no? Podemos decir que estamos ante un normal envejecimiento. Entonces, la valoración funcional en la demencia, cuando tengo un paciente adulto mayor que tiene ya demencia, para evaluar la parte funcional es compleja, ¿no? Y esta funcionalidad de este adulto mayor va a ser la expresión de múltiples interacciones, ¿no? O sea, el deterioro funcional va a ser consecuencia de la parte cognitiva, ¿no? Del deterioro, si esto es severo, pero también de las enfermedades que este paciente tiene, ¿no? Porque si este paciente tiene, por ejemplo, artrosis de cadera o de rodilla severa, ¿no? Si tiene enfermedad de Parkinson asociada, pues su funcionalidad del valerse por sí solo probablemente esté disminuido porque va a necesitar ayuda. Y encima, si este paciente tiene demencia o deterioro cognitivo, pues la funcionalidad va a estar mucho más disminuida, ¿no? Y si este paciente tiene encima deprivación sensorial, o sea, tiene ceguera o disminución de la agudeza visual, tiene hipoacusia, esto deteriora más la parte funcional. Entonces, la funcionalidad de un paciente con demencia se debe a la parte cognitiva, pero también se debe a las enfermedades que este paciente tenga, a la parte sensorial que tenga y a las otras enfermedades como la artrosis severa que habíamos visto. Si un paciente tiene
deterioro funcional, a mayor deterioro funcional, hay mayor riesgo de mortalidad, y eso ya existen diferentes estudios de investigación. El paciente que tiene una dependencia funcional va a tener mayor número de ingresos hospitalarios y las estancias van a ser más prolongadas cuando se hospitaliza. Este paciente va a tener mayor número de visitas médicas y mayor consumo de fármacos, ¿no? Y este paciente que es dependiente va a tener mayor riesgo de institucionalización, obviamente hospitalización, o de que sea llevado a una casa de reposo, un nursing home, por ejemplo, en otros países, y que va a necesitar mayor recursos sociales, porque si es un paciente que ya es dependiente severo, pues va a necesitar un cuidador mañana, tarde y noche, y normalmente es la familia y normalmente son las hijas, ¿no? Entonces, la valoración funcional en la demencia, ¿no? Es una herramienta fundamental en la planificación de cuidados, ¿no? Porque de acuerdo a eso uno adecúa los servicios sociosanitarios para el manejo de estos pacientes, ¿no? Porque el grado de incapacidad que tenga esta persona se va a correlacionar con su morbilidad, ¿no? Con la mortalidad, con la sobrecarga del cuidador, porque es diferente cuidar a una persona mayor, pero que puede caminar sola, ¿no? A cuidar a una persona mayor que ya no puede ni movilizarse, que la tienen que movilizar cada 2 horas, ¿no? Que este paciente ya no avisa para hacer sus deposiciones o la orina, entonces genera una sobrecarga del cuidador. Estos pacientes muchos terminan siendo institucionalizados en casas de reposo y obviamente también se altera más su calidad de vida y cuando se hospitalizan generan más altos costos, ¿no? Porque estos pacientes se van a quedar mayor tiempo hospitalizados y pueden tener mayores complicaciones intrahospitalarias. En las actividades de la vida diaria, como los mencioné, existen actividades básicas de la vida diaria que son imprescindibles para sobrevivir, ¿no? Que son bañarse, vestirse, trasladarse solo, ir al retrete solo, alimentarse solo y controlar esfínteres. Las actividades instrumentales de la vida diaria son, de alguna otra manera, para vivir de una manera independiente y en relación con el mismo, ¿no? Entonces, acá tenemos ya pacientes que toman su taxi solo, que toman sus medicaciones solo, que van a hacer compras solo, que cocinan o lavan, ¿no? Solos. Entonces, son actividades instrumentales de la vida diaria. Las actividades avanzadas de la vida diaria, como los mencioné, son ya ejercicios intensos, trabajos de jardinería, viajes, aficiones, participación social, deportes, son actividades complejas, ¿no? Y permiten desarrollar un papel social y mantener una buena salud mental y excelente calidad de vida en las personas adultas mayores. Existen diferentes escalas para ver la parte funcional en demencia. No han sido diseñadas exclusivamente para ver funcionalidad en demencia, pero sí se utilizan y dentro de ellas tenemos el Bartel, ¿no? Que es cuantitativo con un puntaje hasta 100, el índice de Katz, de Cruz Roja, tenemos actividades instrumentales por Lawton y Brody, ¿no? Y otras diseñadas en pacientes, por ejemplo, que tienen demencia y que viven en casas de reposo, ¿no? Entonces, existen diferentes escalas para evaluarlos, pero es necesario evaluarlos, usemos cualquier escala, pero idealmente es usar escalas que de alguna otra manera, algunas son que sean validadas en nuestro medio, ¿no? Las escalas funcionales en la demencia, ¿no? Las escalas funcionales evalúan la destreza del sujeto en la realización de las actividades de la vida diaria. Me van a ver, ¿no? Cómo ha estado su función en el tiempo y cómo va a declinar en el tiempo, ¿no? Las actividades instrumentales surgen de condiciones culturales, geográficas y de estilos de vida, ¿no? Un gran número de escalas de actividades de la vida diaria no han sido diseñadas específicamente para demencias, ¿no? Y estas escalas, como las mencioné, se tienen que validar en cada país o lugar. Por ejemplo, hay algunas actividades instrumentales de la vida diaria que uno le pregunta al paciente, ¿usted cocina? ¿No? Pero si yo le pregunto a un varón acá en Perú si usted cocina, quizás me diga, no, no puedo, ¿no? Pero no es que no pueda, no lo hace, pero sí lo pudiera hacer, ¿no? Entonces, cuando uno hace esas preguntas, tiene que tener cuidado, porque uno podría decir que no puede hacer esas actividades, solamente por ser el hecho de ser varón, ¿no? Pero en realidad sí lo puede realizar. En lo que es la evaluación cognitiva, tenemos que esto va a depender los test que uno utilice de acuerdo al nivel de instrucción, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país, la población adulta mayor, según el INEI de 2019, que no tiene ningún grado de instrucción o que solo tiene el grado inicial, es el 15.2%. El 38% solo tiene el nivel primario, el 24%
7.3 el nivel secundario, un 7.5 un superior no universitario y solo universitario aproximadamente un 15%. Entonces, si yo hago un test cognitivo a una persona de bajo nivel de instrucción o que no tenga nivel de instrucción y que yo le diga que tiene que escribir una frase o que tenga que leer una frase, esta persona, al no tener un grado de instrucción, pues digamos que la pregunta no sería la adecuada para realizarlo, ¿no? Entonces, por eso es que estos test de screening para evaluar la parte cognitiva en personas mayores deben ser validadas no solo para las personas que tienen nivel de instrucción, ¿no? Sino para aquellas que son iletradas, ¿no? Y acá lo que vemos, la población adulta mayor que es iletrada, ¿no? Tanto en el área urbana como en el área rural, ¿no? En el área rural estas tasas son más altas, llegando a un 42% de iletrados, de adultos mayores en la zona rural, ¿no? Y en la zona urbana esto llega aproximadamente a un 10.6%, o sea, todavía en nuestro país en zonas rurales, la población adulta mayor, un gran porcentaje es iletrada, ¿no? Y si uno va a querer realizar estas personas que vienen a consulta y vienen de lugares de estas zonas rurales, ¿no? O encima que sean quechua hablantes, pues quizás la escala que estamos utilizando para ver la cognitiva no sea la adecuada y estamos equivocándonos en hacer diagnósticos erróneos. Entonces, lengua aprendida en la niñez en nuestro país, como vemos, el 72% habla castellano, pero existe un 27.1% de personas adultas mayores que hablan otro idioma, que hablan el quechua, que hablan el aymara o otras lenguas de la parte nativa, de la parte de selva, ¿no? O sea, existe casi un 30% de adultos mayores que hablan otro idioma, por lo cual también cuando uno aplica unas escalas a esta población adulta mayor, pues es complejo llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, en las pruebas de tamizaje de la parte cognitiva, tenemos los más estudiados a nivel mundial y que han sido puestos en práctica en estudios de investigación, es el Mini-Mental, ¿no? El cual uno demora aproximadamente entre 7 a 10 minutos, ha sido ampliamente usado, ¿no? Pero tiene una limitación que es el sesgo por educación, edad, lenguaje, cultura, ¿no? Porque para esto se tiene que tener algún grado de nivel educativo, aproximadamente 7 años, ¿no? Y existen algunos cortes que se han hecho para población iletrada, ¿no? Pero digamos que no existe un reporte claro de la validación de ese instrumento cuando uno pone un punto de corte de tal número para abajo para decir que si una persona es iletrada podría considerarle con ese puntaje que ya tiene deterioro cognitivo, ¿no? El otro es el test de MOCA, ¿no? Que es muy utilizado y ha sido validado en diferentes idiomas a nivel de Estados Unidos, Canadá, lo usa mucho. Y está diseñado para evaluar el deterioro cognitivo leve, ¿no? Está accesible a múltiples idiomas, pero falta de estudios en la práctica general. El problema es el sesgo en la educación. Para esto se refiere que por lo menos el paciente tenga 12 años de instrucción. Existen algunas validaciones que se han hecho en español en México, cortas, ¿no? Y también para ser usado en pacientes iletrados, pero no han sido validados en nuestro país, se tendrían que validar y de acuerdo a eso adecuar a nuestra población, ¿no? Y el tiempo de administración es más de 10 minutos. El Minicoc es un test que es corto, nos lleva como 4 minutos para hacerlo, ha sido validado en atención primaria y en múltiples lenguas y culturas, ¿no? Poco o ningún sesgo en lo que es educación, lenguaje o raza, y el tiempo de administración es corto. El problema básicamente es cuando uno hace el uso de las 3 palabras para que luego lo recuerde el paciente, estas 3 palabras difieren de país en país y habría que, digamos, validar cuáles serían las que deberíamos de usar, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Este es el Mini-Mental Test, ¿no? Que tiene un puntaje máximo es 30, ¿no? Y evalúa orientación, atención, cálculo, capacidades visuoconstructivas, porque uno le hace una serie de preguntas, el cálculo, la atención, le hace que escriba una frase, que dibuje, ¿no? Y que siga algunas órdenes de ejecución, ¿no? Es el más estudiado, pero el nivel de instrucción es necesario que tenga el paciente. El MOCA, que es un test que utilizan más en Estados Unidos, Canadá, y que tiene también la versión corta y tiene unas validaciones en español, y también para bajo nivel de instrucción, pero no ha sido validado en nuestro país, el cual deberíamos de hacerlo. Entonces, acá tenemos un puntaje máximo de 30 puntos, si es menos de 26 significaría que tengo un deterioro cognitivo,
Pero, por ejemplo, en el test original del MOCA existen dibujos, el cual el paciente tiene que reconocerlos, ¿no? Pero para esto el paciente en algún momento de su vida tenía que haber visto estos dibujos, ¿no? Porque si yo pregunto a una persona que vive en una zona rural muy alejada de Perú, algunos dibujos que se mencionan acá, probablemente no lo reconozca, no sepa cuáles son. No es porque no lo sepa, sino porque nunca los ha visto, ¿no? Entonces, estos tests tienen que ser validados para poder ser aplicados en nuestro medio. Y el MINICO, que es un test, ¿no?, que es simple, corto, que se puede usar en atención primaria y en personas iletradas, cuando uno revisa la literatura, es uno de los test más recomendados, ¿no? Tiene una sensibilidad del 76% y una especificidad del 89%, sobre todo porque los test deben ser cortos, abreviados, rápidos para ser utilizados, ¿no? Y que tengan una alta sensibilidad y especificidad. Acá al paciente uno le dice que 3 palabras, ¿no?, que quiero que él recuerde. Por ejemplo, si yo le puedo decir manzana, amanecer, silla, o árbol, carpeta, manzana, por ejemplo, ¿no? Le digo que recuerde esas 3 palabras, que se las grabe, porque las voy a volver a preguntar más adelante. Luego, le digo que dibuje un reloj, ¿no? Le hago un círculo y le digo, usted ponga ahí las horas, los números, y luego ponga las manecillas y ponga las 11 y 10 en el reloj, ¿no? El paciente hace eso, veo que no haya pasado más de 3 minutos desde que le dije las palabras, y le digo que me diga cuáles han sido las 3 palabras que le dije al inicio, ¿no? Y de acuerdo a eso uno ve si este paciente tiene algún grado de deterioro cognitivo o no, sí, ¿no? Si este paciente ha recordado las 3 palabras, pues no tiene al menos un deterioro cognitivo evidente como una demencia, ¿no? Si este paciente ha recordado 1 o 2 palabras de las 3, miro el reloj. Si el reloj está bien hecho, con las manecillas y todo, este paciente, podemos decir que el reloj está normal, ¿no? Pero si este paciente me reconoce 1 o 2 palabras, recuerda, y el reloj lo ha hecho mal, entonces es una prueba normal que amerita una mayor evaluación neuropsicológica para ampliar y ver si en verdad este paciente tiene o no un deterioro cognitivo, ¿no? Este es el cuestionario de Pfeiffer, que es simple, que se utiliza ahora en atención primaria, pero básicamente mide memoria, ¿no? Y como ustedes saben, no todas las demencias son Alzheimer, memoria, ¿no? Existen más de un 30% que son otros tipos de demencias, como vascular, frontotemporal, por cuerpos de Lewy, ¿no?, mixtas, ¿no? Pero estas son 10 preguntas que me miden memoria reciente, en la cual si tiene hasta 2 errores puedo considerar normal, si es iletrado hasta 3 errores, pero ya si tiene más de 2 errores en una persona que tiene grado de instrucción, uno puede decir que ya tiene algún grado de deterioro cognitivo y que necesita una mayor evaluación. Existen otros test, ¿no? Como tenemos acá, que han sido evaluados, ¿no? Y el doctor Custodio es uno de los médicos neurólogos que se dedica básicamente a lo que es el estudio e investigación, lo que es deterioro cognitivo, demencias, ¿no? Y él ha realizado lo que es un test de alteración de memoria para detectar deterioro cognitivo leve y enfermedad de Alzheimer en estadios iniciales en población de bajo nivel de instrucción en Lima, ¿no? Esto ha sido publicado y es el TAM, pero que básicamente también mide memoria, ¿no? Mide memoria inmediata, ¿no? Memoria remótica, memoria de orientación temporal, memoria de evocación libre, memoria de evocación con pistas, ¿no? Y que de alguna otra manera nos puede dar una evaluación, ¿no? Pero básicamente es de la parte de memoria para la parte de enfermedad de Alzheimer, ¿no? Si uno encuentra alterado con este test, pues tiene que ser evaluado y hacer una evaluación más completa por pruebas neuropsicológicas, ¿no? Las pruebas neuropsicológicas ya es una extensa evaluación de diferentes dominios cognitivos, ¿no? De atención, orientación, función ejecutiva, memoria verbal, memoria espacial, lenguaje, cálculo, ¿no? Y estos estudios de pruebas neuropsicológicas tienen una alta sensibilidad del 98% y la especificidad también varía entre el 44 al 98%, ¿no? Y básicamente van a identificar patrones de déficit de causa particular de demencia, ¿no? O sea, ellos no van a decir esto puede ser más una demencia Alzheimer, una demencia por cuerpos de Lewy, una demencia frontotemporal, ¿no? De acuerdo a las alteraciones que han hallado en la evaluación de las personas adultas mayores, ¿no?
Las pruebas ideales para detectar la parte del estado mental, la parte cognitiva, lo ideal es que sean breves, ¿no? Y tengan un buen rendimiento en poblaciones con diferentes antecedentes culturales, lingüísticos y educativos. Eso sería lo ideal en tener unas pruebas de screening, ¿no? Cuando uno evalúa a una persona adulta mayor con quejas de memoria, uno también, aparte de la historia clínica, la evaluación física, los exámenes de sangre, auxiliares, ¿no? Uno tiene que tener alguna imagen, ¿no? Sobre todo si uno piensa que este paciente ha tenido algún infarto cerebral o de repente tiene historia de caídas y que tenga un hematoma sudural o que esté pensando que ha bajado de peso súbitamente en los últimos meses y que pueda tener alguna neoplasia o metástasis cerebral y alguna neoplasia de otro lado, ¿no? Entonces es necesario la evaluación, sobre todo si es inicio agudo y rápido, deterioro de la parte cognitiva, para ver pacientes que tengan hematoma sudural, hidrocefalia de presión normal, si es alguien que tiene problemas cognitivos, si se cae y tiene incontinencia urinaria, y uno puede decir tiene una hidrocefalia de presión normal, hay que ver en la tomografía si los ventrículos se encuentran dilatados, ¿no? Si tiene una neoplasia, quizás esta puede ser tratable o no, o un accidente cerebrovascular, ¿no? Existen algunos hallazgos que se mencionan en estudios en la resonancia magnética, por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, y se menciona que puede haber una atrofia generalizada como focal, ¿no? Y cambios en el volumen del hipocampo, pero no todos lo tienen, ¿no? O algunos tienen esto y no necesariamente tengan enfermedad de Alzheimer, ¿no? Igual el PET, ¿no? Que es la tomografía por emisión de positrones, que eso lo utilizan básicamente más para áreas de investigación en curso, ¿no? En pacientes con deterioro cognitivo, y que evalúan casos más complejos. La biopsia cerebral, de alguna otra manera, es el diagnóstico definitivo para yo saber exactamente qué tipo de demencia ha tenido el paciente, ¿no? O tiene. Se reserva para pacientes más jóvenes y aquellos con presentaciones atípicas, ¿no? La punción lumbar, ¿no? Para biomarcadores específicos y PET han hecho que la biopsia cerebral sea menos necesaria, ¿no? Pero en lo que es la punción lumbar y en biomarcadores específicos, también acá hay patrones genéticos, ¿no? Y no todos los que tengan algunos marcadores específicos asociados, por ejemplo, a Alzheimer, van a ser Alzheimer, ¿no? Entonces, esto se tiene que interpretar en el contexto del paciente, ¿no? Y son usados más para investigación. Entonces, cuando yo tengo el diagnóstico de un paciente que tiene quejas de memoria, que tiene olvidos, uno puede decir, tiene una cognición normal, y le he hecho screening de pruebas neuropsicológicas, test neuropsicológicos, y las actividades de la vida diaria están conservadas, ¿no? Y las funciones cognitivas están conservadas, entonces uno dice que es una cognición normal. Pero si tengo un paciente que ya tiene uno o más funciones cognitivas que están entre -1 a -2 desviaciones estándar, ¿no? Y las actividades de la vida diaria están conservadas, pero ya la parte cognitiva, las funciones están de alguna otra manera alteradas con algún test neuropsicológico, uno puede decir que tiene un trastorno neurocognitivo menor si las actividades de la vida diaria están conservadas. Pero si esta persona ya tiene una o más funciones cognitivas alteradas, menos de 2 desviaciones estándar, y ya tiene alguna dificultad en actividades de la vida diaria instrumentales, es decir, por ejemplo, ya no puede tomar solo su medicación porque se olvida, ya no puede manejar sus asuntos económicos, uno puede decir que este paciente ya está en un trastorno neurocognitivo mayor leve. Y si un paciente tiene estas alteraciones en la función cognitiva, por debajo del -2 desviaciones estándar, y ya tiene dificultades en las actividades de la vida diaria básicas, es decir, necesita ayuda, por ejemplo, para bañarse, para vestirse, ¿no? Estamos hablando que este paciente ya tiene un trastorno neurocognitivo mayor moderado, ¿no? Pero si un paciente ya tiene una o más funciones cognitivas alteradas, menos de 2 desviaciones estándar, y ya es dependiente total funcional, necesita ayuda para bañarse, para vestirse, para caminar, para comer, ya no contiene esfínteres, ¿no? Necesita ayuda para el baño, ¿no? Y es un paciente que tiene un trastorno neurocognitivo mayor severo, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden tener esos trastornos cognitivos y pueden estar asociados o no a alguna alteración en el comportamiento o en la conducta. Y de acuerdo a eso, ya se hará la especificación del tipo probable de trastorno neurocognitivo mayor o demencia que tenga el paciente, ¿no? Y el diagnóstico diferencial de las demencias o trastorno neurocognitivo mayor se tienen que hacer con el delirio, ¿no? Pero el delirio sabemos que es agudo, ¿no? Es fluctuante y hay inatención, ¿no?
En cambio, la demencia es algo crónico, es una pérdida gradual y hay alteración en actividades instrumentales de la vida diaria, y en la demencia la atención está conservada, ¿no? Y la otra es la depresión, como habíamos mencionado, ¿no? A veces los pacientes se quejan de olvidos y cuando uno lo evalúa bien con la historia clínica, la parte física, la parte cognitiva, funcional, uno ve que este paciente está con síntomas de depresión o ya tiene una depresión mayor, ¿no? Y uno tiene que tratar esta depresión y probablemente las quejas de memoria mejoren, ¿no? Existen demencias potencialmente reversibles que en un momento se llamaban, y dentro de eso, como hemos mencionado en la historia clínica, uno tiene que ver si el paciente no está tomando algún fármaco, ¿no? Anticolinérgicos, ¿no? Si no está tomando, por ejemplo, algunos fármacos para el dolor, quizás, y que le están produciendo algún problema cognitivo en el tiempo, ¿no? Si no está deprimido, ¿no? Si este paciente no tiene, lo que mencionamos, hidrocefalia a presión normal, si no tiene un tumor cerebral, y eso se ve ya con la tomografía o resonancia, si no tiene alguna infección, por ejemplo, pacientes con HIV, ¿no? Porque el HIV también no solo es de personas jóvenes, ¿no? También en personas mayores, y ahora hay personas que pueden haberse infectado jóvenes, pero que ya ahora son adultos mayores, ¿no? Entonces, también hay que ver esto, si es un paciente que no tenga alguna arritmia cardíaca o como fibrilación auricular, si es un paciente con historia de alcoholismo, o lo otro que es la apnea del sueño, ¿no? Lo que es pacientes que tienen apnea del sueño, que roncan en la noche, hacen periodos de apnea, pueden llegar a arritmias y con esto quizás a un problema vascular y en el tiempo a problemas cognitivos, ¿no? Igual los pacientes que tienen fibrilación auricular se ha visto que están asociados, ¿no? En el tiempo a que estos pacientes puedan llevar a demencia, ¿no? Entonces, esto se tiene que ver, ¿no? Por eso es necesario tomar un electro y hacer la evaluación física, ¿no? Y dentro de los tipos de demencia, pues Alzheimer es la más frecuente, como hemos visto, pero no toda demencia es Alzheimer, porque Alzheimer básicamente es pérdida de memoria, alteración cognitiva. Existen demencias vasculares, ¿no? Que a veces el comienzo es súbito, ¿no? Demencia por cuerpos de Lewy, donde el paciente está rígido, hay alteración de la parte cognitiva, cursan con episodios de alucinaciones, ¿no? Y la parte cognitiva se altera muy rápidamente, ¿no? A diferencia de demencia por Parkinson, en la cual la parte cognitiva se ve en la etapa final, ¿no? Y los síntomas motores son primeros, las demencias frontotemporal, que básicamente son cambios del comportamiento, la memoria está muy bien. Hidrocefalia normotensiva, como hemos mencionado, aquellos adultos mayores que pueden tener alteración de la marcha, incontinencia, caídas y deterioro cognitivo. Probablemente si tomamos una tomografía, quizás este paciente tiene hidrocefalia normotensiva, y eso, si es el diagnóstico precoz, podría ser evaluado y tratado rápidamente, ¿no? Existen otros tipos de demencias, como mencionamos en estos cuadros, que de acuerdo a la evaluación de la historia clínica, la parte física, los exámenes, las imágenes, se va a hacer el diagnóstico, ¿no? Y lo que son los síntomas conductuales de demencia, ¿no? Porque el paciente que tiene demencia, pues no solamente es la parte cognitiva, de memoria, de hipnosis, apraxia, la parte ejecutiva, ¿no? Sino también puede haber lo que son los síntomas conductuales, desórdenes del ánimo, psicosis, alucinaciones, ansiedad, apatía, insomnio, desorientación, agitación, ¿no? Cosas repetitivas que hacen refusar a comer, ¿no? Compromiso de la funcionalidad. Entonces, todo eso tiene que ser manejado con la familia, el cuidador, ¿no? Y una adecuada información y educación que se tiene que dar a la familia y a los cuidadores, ¿no? Y en el tratamiento, el objetivo es preservar la funcionalidad e independencia, es decir, que el paciente se siga valiendo por sí mismo, ya sea con la familia o el cuidador, prevenir progresión del deterioro cognitivo, y acá muy importante lo que es la prevención, ¿no? Si un paciente es hipertenso, diabético, ha tenido un infarto cerebral previo, pues hay que prevenir que este paciente vuelva a tener un infarto previo, hay que ver que su presión arterial esté controlada, que la diabetes esté controlada, que las dislipidemias estén controladas, ¿no? La prevención de infartos cerebrales secundarios, evitar que este paciente tenga caídas y con eso traumatismos encefalocranianos, ¿no? O sea, hay que prevenir la progresión del deterioro cognitivo con estilos de vida y hábitos adecuados, y que el paciente tenga, y la familia idealmente, una calidad de vida. Y de eso, tratamiento farmacológico de demencia, pues existe
diferentes fármacos actualmente con diferentes estudios, con evidencias a veces muy pobres o no demostradas, y dentro de ello tenemos los inhibidores de colinesterasa, dentro de ello tenemos el donepezil, ribastimina y galantamina, que puede ser usado para todos los estadios de enfermedad de Alzheimer. El donepezil y ribastimina puede ser usado para demencia por enfermedad de Parkinson y enfermedad de cuerpo de Lewy. Y en este cuadro vemos el manejo farmacológico, ¿no?, de los diferentes fármacos que existen desde el año que fue aprobado por la FDA, ¿no? Y por ejemplo, en lo que es la memantina, ¿no?, que son antagonistas receptores del NMDA, la memantina se utiliza para demencia moderada a severa, ¿no? El nivel de evidencia en el tiempo se ha visto. Los resultados, la verdad que son controversiales, ¿no? En algunos estudios se ha visto que a veces por 6 meses se ha mantenido la parte cognitiva estable, pero luego en el tiempo igual existe un deterioro. Existen algunos estudios para la parte conductual con la que se ha visto ligera mejoría, ¿no? Entonces, es controversial. Igual uno tiene que informar al paciente, al familiar, que existen algunos fármacos en el mercado, que la evidencia de su eficacia a veces es pobre, ¿no? Que los costos a veces, en el caso de, por ejemplo, de nuestro hospital, son altos, y que probablemente no veamos mayor mejoría en la parte cognitiva con estos fármacos en el contexto de lo que uno habla con el paciente. O sea, uno tiene que informar y de acuerdo a eso verá el paciente si decide o no que le demos dicho fármaco. Pero lo importante en estos pacientes con demencia es el tratamiento no farmacológico, ¿no? Ya que las demencias son enfermedades neurodegenerativas y que hasta el momento no tienen una cura. Y el manejo no farmacológico sí es muy importante, ¿no? En ellos tenemos maximizar la independencia funcional. El paciente que ya tiene demencia tiene que tener un cuidador 24 horas al día, porque los pacientes que tienen deterioro cognitivo se caen más, porque de alguna otra manera son imprudentes. Uno le puede decir, papá, siéntate un ratito, yo regreso, voy a la cocina, y él se olvidó que lo que le dijo, se paró, y si no tiene una adecuada fuerza muscular en las pantorrillas, pues el paciente puede tener alguna alteración de la marcha y se cae. Y si se cae, se fractura, y eso lleva a hospitalizaciones y toda la cascada, ¿no?, que viene un paciente adulto mayor. Para proporcionarle seguridad, ¿no?, hay que decirle a la familia, al cuidador, todas las cosas que son tóxicas, que no estén al alcance de la persona adulta mayor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo en el baño ácido muriático, lejía, le tengo que decir que eso lo tiene que tener en un lugar donde él no tenga el alcance, porque hace poco, por ejemplo, tuvimos un paciente adulto mayor con demencia que la lejía lo puso a la tetera que estaba hirviendo el agua, ¿no? Y se enfrió y vino el nieto y se tomó el agua que había en la tetera, ¿no? Entonces, y esto ha sido porque la lejía estaba al alcance de esta persona adulta mayor. Entonces uno tiene que darle consejos, ¿no?, en todo lo que son tóxicos. Hay que darle un apoyo al cuidador en lo que es la información, ¿no?, cómo va a estar con el paciente durante el día. Tienen que hacerle terapia ocupacional, mantenerlo despierto de día, con diferentes actividades para que en la noche el paciente pueda dormir, porque de lo contrario duermen de día y de noche no duermen, ¿no? Y la medicación que uno le puede dar en la noche en este tipo de pacientes pueden ser más dañinos porque tienen efectos adversos muchas veces, ¿no? Entonces hay que darle un apoyo al cuidador. Hay que hablar con toda la familia para que de alguna otra manera todos colaboren en el cuidado de esta persona adulta mayor, ¿no? Y si es factible que la familia, si es que tuviera, puede contratar una técnica que se dedique a esta persona adulta mayor, ¿no?, con diferentes terapia ocupacional, le ayude en sus actividades de la vida diaria, lo estimule, ¿no?, estimulación cognitiva, con la parte de musicoterapia, para que esta persona siga siendo funcional, ¿no? El soporte nutricional es muy importante en las personas con demencia. Siempre hay que evaluar la cavidad oral, porque obviamente cuando uno envejece las piezas dentarias van disminuyendo, las prótesis se van aflojando, y eso hace que a veces las personas adultas mayores no coman las cosas que son duras, como las carnes, y eso hace que en el tiempo se desnutran. Entonces es muy importante ver la parte nutricional, ver que sus alimentos les den a las horas indicadas para evitar desnutrición, ¿no?, o malnutrición, o también obesidad, ¿no? Hay que hacer una planificación de los cuidados posteriores en lo que es en el tiempo de un paciente con demencia. Hay que informar a la familia que es una enfermedad que no tiene cura, ¿no?, que obviamente es sintomático el manejo, que lo que sí necesita es bastante cuidado y soporte por la familia en el tiempo, y que de acuerdo a la evolución y a los años de demencia, en algún momento esta enfermedades neurodegenerativas pueden alterar la parte de la deglución, ¿no?, y eso uno tiene que ir conversando con la familia, ¿no?,
lo que significa el uso de sonda nasogástrica, lo que significa el uso de gastrostomías, para de alguna otra manera en el tiempo ver si ellos están de acuerdo con esos procedimientos o no. Obviamente lo ideal es que si un paciente todavía toma decisiones, ¿no? Y ya le han hecho un diagnóstico precoz de deterioro cognitivo, que todavía él es autónomo, ¿no? Entonces él podría ir tomando algunas decisiones y al final de la vida lo ideal es que se respeten esas decisiones. Si en algún momento él dijera yo no quiero que me coloquen sonda nasogástrica, si en algún momento lo necesitara, ¿no? Y existe gran información de lo que es el uso de sonda nasogástrica en pacientes con demencia severa, que se ve que no mejora la calidad, ¿no? Pero estos son temas éticos, no bioéticos, que uno informa a la familia y el paciente y la familia son los que toman las decisiones, ¿no? Entonces existen objetivos de cuidados y prioridades en el curso de la demencia. Existe lo que son los cuidados paliativos desde el diagnóstico de la demencia, que al inicio, obviamente, si es una demencia leve o un deterioro cognitivo mínimo leve, pues hay que prolongar la vida, hay que tratar las enfermedades, tratar de que el paciente se siga valiendo por sí solo, de maximizar su confort, ¿no? Pero si es una demencia moderada, normalmente es tratar su funcionalidad, optimizar su confort. Pero si estamos en una etapa ya avanzada de una demencia severa, de un paciente dependiente total, con trastorno de deglución, lo que más necesita son maximizar el confort y darle una vida digna, una muerte digna en los últimos días. Y obviamente este soporte no termina con el fallecimiento del paciente, sino con el duelo, ¿no? Que también la familia necesita un soporte, porque imagínense una hija que 10 años se ha dedicado a cuidar a su papá, que ha dejado de trabajar, que lo cuida mañana, tarde y noche, y que de un día a otro su papá fallezca y ella, ¿a qué se dedica? ¿No? Entonces entra en una etapa de depresión, de ansiedad. Entonces hay que darle soporte no solo al paciente, sino a la familia y a los cuidadores, ¿no? Porque existe un estrés del cuidador que también cursan con depresión, con ansiedad, ¿no? Entonces por eso es que el manejo no es solo es del paciente, sino que de la familia, del cuidador, ¿no? Hasta la época del luto, ¿no? Bueno, muchas gracias. Si hubiera algunas preguntas. Buenas tardes. En esta pregunta que es de la red Asanga Aeropuno, la pregunta es, según la OMS se debería incluir la evaluación de marcha y equilibrio en el adulto mayor. Sin embargo, en la norma técnica del MINSA no hay. ¿Se puede incluir en el BACAN? Sí, la norma técnica justo del Ministerio de Salud, de lo que es adulto mayor, la estamos actualizando, ¿no? Ya se ha avanzado gran cantidad, justamente yo pertenezco al equipo técnico de adulto mayor del MINSA y estamos tratando de que existan con mayor detalle algunas evaluaciones de acuerdo al centro asistencial, ¿no? Si es un puesto de salud, si es un centro de salud, si es un hospital nivel 2, nivel 3, ¿no? Sí, es necesario hacer una evaluación de la marcha y el equilibrio en las personas adultas mayores porque justamente esto va a llevar a que un paciente se caiga, ¿no? Y las caídas, pues es la quinta causa de mortalidad en personas mayores. Entonces, sí es necesario hacer una evaluación de marcha y equilibrio en las personas adultas mayores. Uno de los test que uno podría utilizar y es corto para evaluar caídas es el Get Up and Go, ¿no? Que es levántate y camina. Al paciente se le hace sentar en una silla, ¿no? Y se le pide que se levante de la silla sin apoyarse, ¿no? O sea, que se levante de la silla sin apoyarse con las manos, se le hace caminar 3 metros, que se dé la vuelta y vuelva a sentarse, ¿no? Si este adulto mayor hace esta prueba que da Pango en más de 20 segundos, uno puede decir que este tiene alto riesgo de caídas, ¿no? Entonces sí, es una prueba fácil y que no amerita mucho espacio, y se puede desarrollar en atención primaria también lo que es la marcha y el equilibrio, sobre todo para ver cuán riesgo de caídas tiene y uno ahí podría intervenir para hacer fortalecimiento de miembros inferiores, ¿no? O en todo caso, quizás hacer una evaluación más prolija y ver por qué tiene esta marcha y equilibrio. De repente tiene algún problema como enfermedad de Parkinson, parkinsonismo, ¿no? O ha tenido una secuela de algún ACV, o quizás también tiene alteración de la marcha y el equilibrio porque tiene artrosis de rodilla, artrosis de cadera, que al examen físico uno lo puede evaluar y ver que quizás esa marcha y equilibrio es por eso. El otro también, en la marcha y equilibrio, a veces no nos fijamos mucho, pero hay que ver la alteración en los pies, ¿no? En los pies a veces hay deformación en los dedos, y uno de ellos es lo que uno llama juanetes, ¿no? Y eso hace que los pacientes adultos mayores a veces tengan alteración en la marcha y el equilibrio.
o muchos de ellos tienen algunas verrugas plantares que son muy dolorosas y eso hace que no pongan bien el pie y eso altera la marcha y equilibrio que puede llevar a caídas. Muchas gracias por su tiempo, ¿no? Espero que el tema haya sido informativo para ustedes y bueno, yo creo que acá en geriatría, en el Hospital Cayetano Heredia, hay muchos temas de interés que se puede seguir realizando con lo que es la salud del Hospital Cayetano Heredia. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.